Buenos días o buenas tardes a todos. Soy Dr. John Coven. Estamos aquí el domingo 7 de octubre de 2018. Mucho mejor hoy día que con nuestra tecnología, creo que lo que producimos ayer. Y estamos perfeccionando diario ese aspecto. Estamos aquí hablando desde mi casa este domingo. Y la charla hoy día tiene que ver con el libertarismo en un sentido, pero mucho más como una escuela dominical sobre la Biblia, la teología de políticas públicas. Y lo que estamos hablando hoy día tiene que ver con varios aspectos de políticas públicas y varios aspectos de la Biblia que va a demorar varias semanas. Estamos hablando de una introducción hoy día al tema y después pretendo hacer efectivamente una serie de conversaciones sobre la teología de políticas públicas y lo que dice la Biblia sobre cosas como, por ejemplo, libertarismo. Yo escribí un artículo que causó algunos, bueno, no sé la palabra, pero uprising, o personas están siendo un poco incómodo con el título que Jesús fue un neoliberal y Jesús fue un libertario. Y de verdad era un libertario, no hay ninguna duda en mi mente. Podemos mostrar eso y verlo claramente de las escrituras, yo creo. Y quiero, un meta que tengo es para mostrar a ustedes que eso es la verdad. Jesús no fue conservador ni izquierdista, ciertamente no fue comunista o algo así, sino una persona bien basado en lo que es hoy día libertarismo, un libertario. He escrito varios libros y dos de ellos tienen que ver con las políticas públicas. La primera salió hace 15 años atrás, casi 14 años, se llama Biblia y Estado. Yo hice una conferencia sobre este libro en Perú en 2005 y una persona allá hizo una traducción. Y no fue muy bueno, lamentablemente, la traducción rápidamente hecho y necesitamos traducir de nuevo, yo creo, porque mucha gente ha leído después y dice que no es tan bueno como debería ser, no es tan entendible. En 2006 escribí otro que nunca ha estado en español, es la teología cristiana de las políticas públicas, destacando la experiencia americana. En este libro, bueno, es más grande que el otro, que el primero, pero y tiene más temas realmente, es más completo que el otro. Pero yo voy a enseñar básicamente lo que contiene estos dos libros, un poco más. Esa es la idea. Esos libros están disponibles de mí directamente aquí en Chile, Estados Unidos, o de Amazon también tiene esos libros. Entonces tú puedes pedirlo allá de Estados Unidos o de mí, si yo tengo algunos aquí conmigo. Los que asisten a nuestros seminarios reciben una copia gratis normalmente del autor y a veces firmado también. Feliz. Mira, también queremos ver algunos otros textos hoy día que tienen que ver con ateos que aprecio mucho. Por ejemplo, Ludwig von Mises. Ludwig von Mises es el campeón del libre mercado y tiene un muy importante libro que ha escrito en el siglo XX, se llama La acción humana. Ese libro, junto con su otro libro, que es Teoría e Historia, no sé si se ve eso, Teoría e Historia, es algo completo en su teoría, su metodología, su pensamiento sobre la economía. Y él hace algunos comentarios en esos libros sobre la Biblia, de vez en cuando, no mucho, pero uno en particular sobre el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 en adelante, que vamos a considerar hoy día, la teoría e historia. La acción humana está en español, ha sido traducido por muchos años, se puede buscar en internet en forma PDF. Encontré solamente en inglés teoría e historia, pero también en español, pero no lo he visto. Pero Mises, normalmente no hay ningún problema en encontrar lo que él ha escrito en sus tomos grandes, estos dos por lo menos, en español. No sé, no puedo asegurar que teoría e historia está, pero porque no lo he encontrado. Bueno,
cuando nosotros tomamos la Biblia, que es para mí el libro de mayor importancia de todo lo he mencionado antes, yo creo que libros son fantásticos para leer, soy fanático de libros, pero no hay mejor libro para mí que la Biblia, porque en la Biblia se basa toda la doctrina libertaria de la libertad, pero además trata con la salvación, con solucionar el problema como ser pecadores, porque nosotros somos pecadores. Tenemos una solución, tenemos una esperanza a través de la revelación del Señor. Yo creo que ese es un libro inspirado directamente del Dios. Soy muy conservador en esa parte de ser bautista, teológicamente. Yo creo que todavía, aunque mucha gente niega en el mundo moderno, que esas palabras fueran escritas por hombres, pero el autor siempre guiando los escritores aquí en la tierra, fue Dios. Y Dios, por más de 1000 años, 2000 años efectivamente, escribió esas palabras como autor. Y hay un hilo que está desde Génesis hasta Apocalipsis y todos los otros 64 libros en la Biblia entre medio. Entonces, yo respeto mucho a la Biblia y es parte que me define, como mi hijo mayor que lamentablemente se transformó en ateo. Papá, es una lástima que una persona con tanta inteligencia cree en esta cosa de la Biblia, porque es ridículo, bla, bla, bla. Él tiene sus razones. Obviamente, él no puede contestar las preguntas sobre la vida, como dónde viene la materia y hay más en esta vida que solamente la existencia, que es mayormente dificultad y sufrimiento que placer. No tiene preguntas o respuestas para esa pregunta, si no tiene mucha esperanza, excepto después de terminar su día, él puede comer una comida calentito en su casa o tener sus relaciones que él quiere en la vida. Pero él me dijo, papá, una cosa que voy a decir sobre ti es que tú estás definido por la Biblia. Tu vida está definido por este libro. Tú no eres un cristiano inconsecuente, sino consecuente en todo. Bueno, no sé, hijo, si soy tan perfecto. Yo creo que he pecado mucho en mi propia vida. Le dije, pero gracias por observar que realmente respeto mucho la Biblia. Y por esa razón estoy contando a ustedes hoy día, para que ustedes sepan que no soy un cristiano nominal. Soy un cristiano que intenta practicar lo que dice esta Biblia, lo que dice este libro. Es importante para mí. Bueno, aquí en el libro, el libro de la Biblia se llama Hechos, tenemos en capítulo 20 un consejo de Pablo a los creyentes que estaban en Éfeso. Si ustedes pueden acompañarme en sus Biblias o solamente escuchar bien, voy a buscar algunas cosas aquí y leerlo para ustedes. En capítulo 20, versículo 27, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y esta frase, todo el consejo de Dios, es importante porque un libro tan grande como la Biblia tiene en varias partes aspectos de distintas doctrinas. No solamente trata con, por ejemplo, la política pública, es nuestro tema hoy día y las siguientes semanas, sino también otros temas como la Trinidad. La Trinidad no es una palabra bíblica, es una idea que tenemos de la Biblia y está realmente tejido por ver muchos distintos escrituras o pasajes de las escrituras desde el principio al final de la Biblia. Igual como la deidad de Cristo o nacimiento de Virgen de Cristo, que salió en Isaías en el Antiguo Testamento y también en los evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan y otras partes también. Entonces necesitamos comparar y consolidar todos los textos bíblicos cuando estamos estudiando un tema. Esa es la idea. Ese se llama Pablo, todo el consejo de Dios. Pero lo más famosos en políticas públicas, la teoría de políticas públicas, que está citado por todos lados, es Romanos 13
y también 1 de Pedro 2. Hay algo similar en Tito, capítulo 3, versículo 1. Pero vamos a comenzar aquí en Romanos 13, capítulo 1, y para que ustedes tengan una idea de la política pública, la doctrina de política pública en la Biblia. Y bueno, voy a pedir que, Patricio, si tú puedes leerlo para mí, para que la gente no sufra tanto escuchando en gringo. Yeah. Aquí está. ¿Dónde? Aquí, 13, 1 al 4. 1 al 4. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. También vamos a leer, tú vas a leer, 1 de Pedro 2, 13 a 17, por favor. Yeah. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hace bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Muchas gracias. Porque necesitamos un sistema donde el micrófono se puede cambiar fácilmente unos a otros, y tener dos distintos micrófonos. Vale la pena, Patricio, si tú tienes tiempo y ver en línea si la gente tiene algún problema en escuchar hoy día, porque no sé si otra persona se ha unido al grupo o no para escuchar esas cuestiones. Bueno, en todo caso, esos versículos son bien fuertes. Y escuchando ese versículo podemos decir que, wow, nosotros tenemos que reconocer, como mucha gente piensa, que el gobierno está ordenado por el Señor, nadie discute eso, eso es lo que dice, y está allá para perfeccionar la sociedad, lo que es bueno y malo, en el sentido que va a castigar las personas que hacen mal, y la persona que hacen bien va a premiar o recompensar, y nosotros tenemos el deber de someternos a ellos. Entonces, por buena razón, con este tipo de simplística entendimiento del pasaje, vamos a llegar a un punto de decir que una revolución, como pasó en Estados Unidos, fue pecaminoso. ¿Cómo puede rebelarse contra la autoridad? O que en Chile, por ejemplo, cuando Allende ha derribado completamente el país, nosotros tenemos que sufrir porque Dios ha ordenado a Allende, entonces tenemos que sufrir nomás bajo Allende y bueno, vivir bajo comunismo si es necesario. No tenemos derecho de cambiar nuestra vida en ese sentido porque es el plan de Dios para nosotros. Ese, lamentablemente, yo creo que es la postura de la gran parte de personas hoy día en iglesias evangélicas. Y yo creo que otra meta que tengo es para mostrarte, usando todo el consejo del Señor, que esa es una interpretación completamente equivocada. Y no cabe bien con la historia tampoco. Pero es la interpretación que es ciertamente lo más común, lo más popular entre la gente hoy día en el mundo. Y no solamente eso, pero Ludwig von Mises, que he mencionado antes, también tiene esa idea. Y voy a pedir de nuevo que Patricio me ayude un poco en eso. En la teoría e historia, ese libro, impreso algunas páginas aquí, y no está en español, entonces voy a pedir que Patricio lee algunas partes donde él cita Romanos 13:1. Este mismo pasaje que dice que sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sí, con eso cerca de tu boca, esto está en inglés, lo voy a traducir al español lo mejor que pueda, así que me van a perdonar. Ya.
La doctrina colectivista falla en reconocer que la cooperación social eh, es para el hombre un medio para la obtención de sus fines. Asume que prevalece el irreconciliable conflicto entre los intereses del colectivo y los de los individuos. Y este conflicto está ligado incondicionalmente con la entidad colectiva. El colectivo por sí solo tiene una existencia real y la existencia de los individuos está condicionada por la del colectivo. El colectivo es perfecto y no puede hacer ningún daño. Los individuos son malos y necesitan ser corregidos. Su arrogancia debe ser detenida por la autoridad a la que Dios ha a la que Dios o la naturaleza ha confiado conducir los afares de la sociedad. Los poderes han sido ordenados por Dios, como dice el apóstol Pablo. Ellos son ordenados por la naturaleza o por un factor superhumano que dirige el curso de los eventos cósmicos, diría el colectivista ateo. Muy bien, gracias. Y en eso podemos ver la idea de Thomas Hobbes, que está diciendo Mises efectivamente que hay una cierta cantidad de malhechores en la sociedad. La única forma y no solamente malhechores, la gente tiende a ser muy malo o muy malvado, viles, y necesitamos una autoridad para mantener el orden y para que seguimos adelante en la vida con más prosperidad de cooperación. La autoridad está allá para perfeccionar los animales, para domesticar los animales que son seres humanos. Esa es la visión de Hobbes y también es la visión que Mises tiene sobre la Biblia. Y Mises está equivocado. Hay poca cosa en que Mises está equivocado. Ese es uno de ellos y es entendible, no siendo una persona religiosa ni estudiando mucho la Biblia. Entonces vamos a perdonar completamente a Mises por eso. Lamentablemente, él tiene otros más graves problemas ahora, habiendo muerto como un no creyente. Pero bueno, ese es otro tema que no voy a tocar en este momento. Mises también en su otro libro, La acción humana, ha expandido un poco de eso y tengo en inglés y español traducido que voy a pasar a Patricio para leer un poco más sobre esa misma idea. Desde aquí donde dice potentes. Aquí puede. Puede entonces, evidentemente, surgir grave antagonismo entre los objetivos sociales y los individuales, lo que lleva a tal consecuencia de que resulta imperativo domeñar el egoísmo de los particulares para proteger la existencia y desenvolvimiento de la sociedad, obligando a aquellos a que, en beneficio de ésta, renuncien a sus puramente personales designios. Una vez llegadas a tal conclusión, todas esas aludidas doctrinas vense forzadas a dejar de utilizar el análisis científico y el razonamiento lógico, desviándose hacia puras profesiones de fe, de índole teológica o metafísica. Han de suponer que la providencia, por medio de profetas, apóstoles y carismáticos jerarcas, constriñe a los hombres, de por sí perversos, a perseguir fines que éstos no apetecen, haciéndoles caminar por las buenas sendas de Dios. El Weitgeist o la historia desea que sigan. Tal es la filosofía que desde tiempo inmemorial estructuró las creencias de las tribus primitivas. A ella apelaron invariablemente las religiones en sus enseñanzas. El hombre debía atenerse a la ley que sobrehumano poder dictara y obedecer a las autoridades a quienes dicho poder encargara de velar por el cumplimiento de la correspondiente norma. El orden social, consecuentemente estructurado, no es obra humana, sino divina. Si la deidad hubiera dejado de intervenir, iluminando convenientemente a los torpes mortales, la sociedad no habría surgido. Cierto es que la cooperación social contribuye a una bendición para el hombre e indudable que desprovistos del auxilio que la sociedad les presta, jamás hubieran los mortales logrado emanciparse de la barbarie y de la miseria material y moral característica del estado primitivo. Pero solo por sí mismo nunca hubiera el individuo hallado el camino de la salvación, pues las normas de cooperación social y los preceptos de la ley moral imponenle duras exigencias. Bueno, está bien, esa es la idea.
Mises sigue hablando un poco más sobre eso, pero creo que ustedes tienen la idea que Mises tiene sobre la Biblia. Voy a pedir una cosa más, Patricio. ¿Se me puede traer el libro de Black Book of Communism y los otros by Lou Rummel, muerto por gobierno, etc.? Voy a comentar eso un poco también. Disculpe. Sí, y el otro que está al lado, de Blue Book of Freedom. Está buscando algo de mi biblioteca personal. Voy a explicar por qué tengo ese libro. Tengo un montón de libros aquí ahora. El problema que Mises tenía con la Biblia, con lo que él pensaba, lo que estaba enseñando la Biblia, fue la historia. La realidad de la historia y la civilización, el avance de civilización, cuando ciencia iluminó efectivamente personas, y podemos ver que personas como John Locke, que escribió una doctrina distinta que Thomas Hobbes y aparentemente distinto de apóstol Pablo, enseñó su doctrina y mostró que los seres humanos no necesitan estar domesticados como animales. Y no necesitamos este rito o esta idea de tener un Dios en providencia que dirige estados para controlarnos, ¿no? Eso es lo que básicamente está diciendo. La historia no está de acuerdo con todo eso. Y en ese aspecto de historia no está de acuerdo con la interpretación, yo estoy de acuerdo con Mises. Y ese es el grave problema que tenemos. No solamente la historia de los siglos, 20 siglos después de Cristo, sino después de la resurrección de Cristo, también la historia dentro de la Biblia misma. Y desde el primer siglo hacia atrás, por 2000 años o más de 2000 años, tenemos mucha historia que no corresponde a esta edición del Estado. Y una razón que pide esos libros es porque ellos han detallado, especialmente eso de los franceses, en el libro negro de comunismo, que por lo menos conservador, usando una cifra conservadora, 100 millones de personas estaban muertos, fallecieron a mano de comunistas en siglo XX. 100 millones de personas. Eso es mucho más que la Inquisición de los católicos contra protestantes, es mucho más que los protestantes contra los bautistas, es mucho más que los musulmanes han afligido a otros países. Estamos hablando de 100 millones de personas en siglo XX solamente. Esta estimación, esta cifra, está bajo mucha discusión. Obviamente los comunistas quieren discutirlo diciendo que no, fue mucho menos, solamente 38 o 50 millones, o una cifra así que, wow, está mejor, solamente 38 millones o 50 millones. Pero la cifra real fue contada por profesor Rummel de la Universidad de Hawái, que fue un demócrata, casi socialista, saliendo de la Universidad de Ciencias Políticas, y se transformó efectivamente en un libertario, un minarquista, que cree mucho en democracia, pero ha contado toda su carrera de 60 años fue contar cadáveres en el mundo. Y él ha escrito muchos libros, están en línea. Uno es Democidio, que no tengo conmigo, pero tengo otros de él, que es, por ejemplo, Muerto por el Gobierno, Death by Government. Y el otro es Blue Book of Freedom, que tengo a mano ahora. Y también he llamado y he escrito a él, he conversado con él por correo electrónico. Muy amable el tipo. Y él me dijo, John, he encontrado más muertos que en este libro negro de comunismo. Publiqué antes que fueran 300 millones, que he contado personalmente con toda mi investigación y mi equipo en toda parte del mundo, muertos por comunistas, pero ahora voy a revisarlo y decir que es 350 millones. Y entre ellos probablemente 20 millones está por personas matadas por no comunistas. Además, yo estoy incluyendo fascismo y todas las matanzas de fascismo con la izquierda. Otra persona no está de acuerdo conmigo, dice que Pinochet y otra persona fueron fascistas o fachos. Y creo que están bastante equivocados. Nazismo fue una doctrina de la izquierda. La idea de nazi es Partido Nacional Socialista, ¿cierto? Y no es por accidente, porque Mussolini dijo
claramente, que es otro fundador efectivamente de fascismo, que fascismo pertenece a la izquierda, es una doctrina izquierdista, no es una idea derechista. Entonces los 20 o cuántos millones de personas matadas por fascistas también incluyo en la izquierda equivalente a personas como comunistas, como primos. A mi entender, los fascistas se derivan de los mencheviques, este ramo de marxistas, y los bolcheviques en Rusia, el otro ramo. Entonces, eso está incluido adentro de esta cifra grande. Mucha gente fueron matados por su propio gobierno entonces, y a propósito, esas personas no fueron combatientes, no estamos hablando de personas en guerra que murieron, que es mucho más, la cifra es mucho más elevada que 350 millones si contamos personas matadas en guerra. Tampoco está incluido abortos, las personas que voluntariamente fueron asesinados en el vientre de su mamá. Ese es otro tipo de homicidio horripilante que ha pasado específicamente después de los 1250 en adelante, 60 en adelante, en toda parte del mundo. En el día de hoy estamos hablando de 50 millones de niños por nacer abortados. No está incluido en esa cifra esta gran cantidad de personas tampoco. Estamos hablando solamente de personas que están viviendo, haciendo su vida como los kulaks o otras personas en el mundo, en China, en Camboya, y porque tienen demasiada educación, porque hablan otro idioma. Se acercó personas del Estado y la mató con bala, con linchamiento, con enterrarle o sepultarlos vivos. Por hambruna. Stalin mató, y Mao también, millones de personas solamente por hambruna, que es muy cruel. Si vas a matar a una persona, una bala es mucho más justa y mucho más rápido que sufrir por tantas semanas y semanas y semanas antes de morir en tanto dolor. Pero ese es el sufrimiento que experimentó. Y ese fue hecho por ¿quién? Estamos regresando a la Biblia ahora, Romanos 13, por los estados del mundo. Estamos hablando de estados izquierdistas y fascistas, izquierdistas, fascistas, y otros gobiernos o estados en el mundo. Pero igual es algo que trata con lo que dice Pablo en Romanos 13:1. ¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros creemos ese libro está inspirado por el Señor. Creemos que este un libro tiene validez en todas las palabras. Cualquier conjunción de y, o con, etcétera, ese tipo de palabras, está todas las palabras están inspiradas por el Señor, por el Señor. Y también vale ese libro no solamente por Estados Unidos, España, ni Inglaterra y otros países de Europa, vale por todos los lugares del mundo. Entonces, cuando leemos Romanos 13 en China o en Rusia, se aplica igual a ellos como nosotros. Obviamente en su propio idioma, van a leer en otro idioma que el español que estamos hablando hoy día, pero la Biblia se aplica en todos los lugares y además en todos los siglos, todas las épocas del mundo. No solamente en el primer siglo, se aplica igual hoy día a que estaba pasando en el pasado. Y se trata con todo, con la resurrección, con el rol de las mujeres que están en la iglesia. Que dice, por ejemplo, no deberíamos tener pastoras ni predicadoras en la iglesia. La Biblia claramente dice eso, dijo eso en el primer siglo. No aceptamos la doctrina que la cultura ha cambiado, entonces la Biblia tiene que respetar la cultura y cambiar su significancia. En esta doctrina de las mujeres predicando, tanto como tal cual como en el caso de la resurrección. Creemos antes en milagros y la resurrección, ahora no, la ciencia ha entregado otra idea. Génesis 1 dijo de creación fue en 6 días antes, pero eso es un mito nomás, ¿cierto? Y ahora tenemos ciencia para explicar otras cosas. No cambia la historia de la Biblia ni la doctrina de la Biblia por historia o por avances en ciencia o diferencias en cultura. Es igual. La única cosa que sí se adapta es el uso de distintas tecnologías. Por ejemplo, cuando Jesús en Lucas 22:36
manda que nosotros, después de su resurrección, después de cumplir su meta en la tierra, su ministerio de tierra, nos manda a comprar espadas para defendernos. Es un mandamiento que tenemos que respetar. No está diciendo que para 11 personas en este versículo, 2 espadas suficiente. Es decir que no necesitamos para formar un ejército, pero necesitamos para defendernos contra criminales. Esa doctrina de Jesús es válida hoy día, pero la idea de usar una espada, que fue la tecnología más común de ese día para arma de defensa, ese sí podemos entender como un principio que ha cambiado la tecnología y hoy día podemos comprar una pistola o algún otro tipo de arma. En ese sentido ha cambiado. También la Biblia menciona muchas veces que necesitamos saludar, 5 veces en el Nuevo Testamento, saludar unos a otros con un ósculo santo, un beso santo. Y bueno, la idea en esta cultura es usar el beso entre hombre y hombre, y no necesariamente, y hombre y mujer, no necesariamente hacemos eso hoy día, pero el principio de nuevo de saludar afectuamente o con mucho calor, no sé la palabra, caluroso, cariño, eso es lo que es válido. Y entonces podemos modificar por la tecnología o el acta para obtener el mismo resultado. En ese sentido, podemos aceptar que la Biblia se adapta a la cultura, pero no en su base. Y por esa razón necesitamos, de ninguna manera podemos decir que no necesitamos la defensa. Y el tema del rol de mujer, por ejemplo, es muy claro que Dios formó a Adán y después Eva, por esa razón ella no puede ejercitar autoridad ni enseñar al hombre en los cultos en la iglesia. Eso no ha cambiado. Esa es una razón que está por encima de la cultura. Está por encima de la cultura. Volviendo entonces a Romanos 13 y conversando sobre las políticas públicas, vamos a ver el problema que mucha gente se ha identificado sobre Pablo. Y esta vez yo voy a leerlo un poco y insertar algunos cambios, solamente para ilustrar el efecto de la historia aquí. Cada vez que dice, por ejemplo, las autoridades en Romanos 13:1, voy a reemplazarlo con la palabra Nerón y Hitler, para elegir 2 horribles personas. Nerón, a propósito, fue en el siglo I, bajo el apóstol Pablo y Pedro y los demás, cuando ellos escribieron estos 2 textos que leemos. Él fue emperador. Ese es un tipo que mató a su propia mamá. Obviamente no tiene ningún respeto por los 10 mandamientos de guardar el día de reposo, de no matar, de no robar, de no mentir. El tipo, no adorar ídolos, no tomar el nombre del Señor en vano, no tener otros dioses delante de él. Todos los mandamientos él rompió, violó completamente. El Nerón no fue para nada un cristiano, un creyente, un judío, una persona que es algo que siguió los mandamientos del Señor en este libro de la Biblia. Nadie no está en discusión, nadie está discutiendo este punto. Y la vasta mayoría de personas bajo su régimen, incluyendo Félix y los demás, Pilato que se enfrentó a Jesús, y también Félix con Pablo y los demás, tienen una idea similar a Nerón, no similar a lo que Pablo predicó, o el evangelio, ni tampoco lo que creyeron los judíos. Fueron inconvertidos o inconversos, personas que no tenían ninguna religión de la Biblia, por lo menos. Tienen religiones paganos, a veces puede ser fueran solamente ateos, como Pilato dice, ¿qué es la verdad? Recuerden esto cuando Jesús habló sobre la verdad a Pilato. Voy a insertar eso para un ejercicio. Entonces, si tienes tu Biblia allá, tú puedes leerlo conmigo. Sométese, Romanos 13:1, sométese toda persona a Hitler y Nerón, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a Hitler y Nerón
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque Hitler y Nerón no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién pues no temer a Hitler y Nerón? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ellas. Porque Hitler y Nerón son servidores de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues Hitler y Nerón son servidores de Dios, vengadores para castigar a lo que hacen lo malo. ¿Suena un poco extraño ahora, escuchando eso, sabiendo lo que Nerón hizo cuando él estaba tocando su instrumento, mientras que Roma, ¿cómo se llama?, se quemó, o cuando él inmoló a algunos creyentes para iluminar las rutas de Roma en la noche, o cuando Hitler asesinó algunos millones de judíos en cámaras de gas, y además muchos homosexuales, cristianos y otros que no lo convenía. En 1 de Pedro 2 también podemos poner aquí, comenzando en versículo 14, una misma idea, excepto esta vez yo voy a usar la palabra Stalin y Mao para elegir dos. También podemos poner Allende, ya, vamos a chilenizarlo un poco y poner Allende, ¿ok? Vamos a poner Stalin y Allende. Versículo 14, 13, perdón. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como Allende y Stalin, como por él enviados por el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad a Stalin y Allende. Bueno, ahora tiene que pensar, tenemos un problema si estamos interpretando este pasaje como solamente superficialmente aparece, porque Pablo efectivamente fue un loco, una persona que no podía entender lo que estaba pasando en su propia ciudad, donde él murió en Roma. Él escribió eso antes de llegar a Roma, a propósito. Pero por todas partes del Imperio Romano, Pablo podía ver los resultados de tener un gobierno o el Estado romano. Y Pedro también. Pedro estaba perseguido por el gobierno romano. Santiago también fue perseguido y ellos cortaron la cabeza antes de escribir Pedro eso. Jesús fue crucificado ¿por quién? Por los romanos, acusado por los judíos. Eso es verdad. En conjunto trabajaban para eliminar a Jesús mismo. Y las persecuciones que ellos hablan en el primer siglo fueron todo por el Estado romano. Entonces, ¿cómo es posible, Pablo, que tú dices que ese Estado de Nerón, por ejemplo, es algo malo? Porque dice claramente aquí, a los magistrados, como Nerón, no son para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Un cristiano es malo? En eso llega la clave que vamos a llegar en un momento, pero porque el cristiano para Dios está haciendo bien, supuestamente, excepto cuando está pecando, pero su vida mayormente transformado en Jesús, regenerado, él va a decir que es uno de los buenos. Pero depende en la perspectiva, porque para Nerón, para Stalin, para Lenin, para Hitler, para Mao Zedong, para muchos más, Allende, incluso Allende, los cristianos no son los que hacen bien, sino los que hacen el mal, ¿cierto? Entonces, depende de la perspectiva de eso. Tenemos una interpretación distinta. ¿Por qué la gente quiere asumir o presumir que Pablo es un loco, que no puede entender lo que está viendo alrededor de él? Que el gobierno está allá para hacerlo bien,
pero lamentablemente está haciendo mal. Gran dificultad. Algunos creyentes, como Sam Waldron, que es un bautista en Estados Unidos, no estoy de acuerdo con Sam, conozco a él, hace muchos años estaba en su iglesia, un muy buen hombre, no estoy criticando a su persona, solamente su idea sobre políticas públicas. Él dice que, mira, tenemos que en su interpretación o su comentario sobre la Confesión de Fe de 1689, tenemos que solamente aceptar el hecho que a veces el gobierno es un poco corrupto, un poco problemático, pero por lo menos ellos traen orden a la sociedad. Por lo menos, incluso cuando está matando 7, 8, 40, 50, en el caso de Mao, 60 y pues 72 millones de personas, está trayendo orden a la sociedad. Es mejor tener ellos que anarquía, dice él en su comentario. De veras, es mejor sufrir tanto con tanto desorden causado por el Estado que vivir en anarquía. La anarquía supuestamente es caos. En la vernacular, la palabra como se ha usado hoy día, pero técnicamente, políticamente o en términos académicos no es solamente la ausencia de Estado. Y si no hay Estado, a veces puede ser peor que cuando tenemos un Estado, pero yo creo que mayormente en la historia los Estados han creado mucho más caos y mucho más muertes y fallecimiento de personas que bajo anarquía. Tenemos el libro de Jueces en la Biblia, podemos verlo más adelante, puede ser en otra sesión, donde hay 400 años de historia de los judíos antes de tener un rey bajo Samuel, en 1 Samuel 8. Y en este libro tenemos una evidencia de por lo menos 80 años sin juez, sin rey, y los mejores años de Israel estaba ocurriendo. Bueno, todo Israel fue complicado, tenía problemas, pero los mejores años fueron bajo la anarquía, efectivamente, teocracia directo de Dios, que fue en términos humanos anarquía. Todo el libro de Jueces fue una anarquía de los 400 años, en sentido, porque aparece espontáneamente, sin tener el Estado, un juez para liberar a Israel, y eso no significa que fue un Estado. Entonces, hay una contradicción en la propia Biblia sobre esa idea de que anarquía siempre es caos, siempre es peor que cualquier Estado. Eso no es históricamente correcto. No podemos decir eso. Lo siento, Sam, está equivocado en eso. Persona como Greg Bahnsen, que es era un presbiteriano teonomista que es una persona en su iglesia que cree que necesitamos instalar todas las leyes judiciales o civiles de Israel ahora en el mundo real. Entonces, si en el Antiguo Testamento dice que tenemos que apedrear un hijo por ser incorregible contra su papá, y el papá tiene que lanzar la primera piedra, él dice que sí, después de la primera violación, si hay una segunda violación de este mandamiento y critica a su papá, tiene que eliminarlo. Eso es parte de la ley civil, y Dios no ha cambiado su ley, tenemos que instalarlo de nuevo aquí. No solamente esa ley, todas las leyes allá, incluso poniendo una reja en su techo, tiene que ponerlo para que la gente no caiga, para que no tenga negligencia. Y suena bien su argumento en un sentido, porque está diciendo que es arbitrario decir que solamente los 10 mandamientos pasan al Nuevo Testamento, necesitamos también instalar los otros. Pero cuando él interpreta Romanos 13, es más honesto, no que estoy criticando a Sam Waldron de ser deshonesta, perdón, esa es la palabra incorrecta, es un buen hermano, no estoy criticando en su carácter. Pero Bahnsen, cuando él habla, cuando él lee el capítulo, se da cuenta que es imposible concebir que Pablo está hablando de Nerón. Es imposible, o cualquier otro, Pilato, Herodes, los demás en el Nuevo Testamento en esa época, no está hablando de ellos. Él dice que estamos hablando de un milenio en el futuro, donde después de muchos años de predicar el Evangelio, se transforma una gran cantidad de conversiones en que 80, 90, quién sabe, personas que viven en la tierra son salvos. Estamos hablando de miles de millones de personas salvos en el mundo. Y bajo eso podemos tener un gobierno, un Estado
que realmente hace la justicia, que es muy bueno para todos. Entonces, él dice que hay un paréntesis, efectivamente. Se termina capítulo 12 y lanzamos en capítulo 13 en el futuro. Pablo, está hablando de una cosa muy práctica en capítulo 12 y se transforma en algo en el futuro sin darnos mucha notificación de su salto al futuro para evitar el problema. Bueno, respeto mucho su intento de evitar el problema histórico que Sam Waldron y otros no están evitando bien, por decir que Stalin y Mao son realmente servidores de Dios que son buenos y hacen cosas buenas para los elegidos, los demás cristianos en el mundo, realmente castigan los criminales también, que es otra cosa que estados normalmente no hacen, ¿no? Los criminales en muchas sociedades viven súper bien y no están castigados por el gobierno, el Estado. De hecho, muchas veces están trabajando en conjuntos, uno con otro, Estado con criminal, no siempre, pero eso es muy común también. Bueno, llegando a otra posibilidad que he aludido antes, y esa se encuentra más, no solamente en el texto que debemos leer aquí en español o en inglés, es cuando miramos la palabra malvado, o los malos, perdón, el persona malo en capítulo 4, o versículo 4. Si haces lo malo, teme. Si lo haces lo malo, teme. Esa es una palabra en griego que se llama kakon. Kakon es una palabra que puede significar algo malvado, terrible, pecaminoso, muy, muy mal. O también puede ser, como en inglés dice, misdeeds, equivocaciones. Tiene un amplio rango de interpretaciones. Y puede ser que signifique malo, como dice aquí. Puede ser, pero también puede significar otra cosa, que es mucho menos, mucho menos. Pablo también, poco antes, en versículo 21 de capítulo 12, que estamos hablando de, ¿cuánto? 3, 4, 5 oraciones. Y no había oraciones en el texto griego, no hay puntos, etcétera, como tenemos en español o inglés. Pero esa es la idea, está cerca. Esta palabra, donde dice en versículo 21, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Él usa ya una palabra en griego, es poneros, que es una palabra muy fuerte que solamente significa vil, muy pecaminoso y muy, muy malvado. Está hablando de una palabra que describe bien a Satanás. Por su elección preferencial y por propósito, es mejor decir, Pablo eligió no usar esta palabra en capítulo 13, versículo 4. Y eso para mí es algo importante. Y la razón es el siguiente. Yo creo que malo y bueno, o bien y mal, que está usado aquí en capítulo 13, no depende o no está definido por lo que Dios cree que es bien o mal. Está hablando de lo que Nerón, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Fidel Castro, Salvador Allende y muchos más personas que son del Estado, como ellos definen la palabra. Entonces, para Nerón, por ejemplo, puede ser una persona bien que es mentiroso, que es ladrón, que mata a su propia mamá, que tiene relaciones sexuales con animales o con su propia hermana. Que niega completamente el valor del nombre del Señor, que no respeta el día de reposo, y una persona que hace todo eso y además otras maldades, según lo que Dios dice que es malo, él considera todo eso bueno. Entonces, cuando él ve un cristiano que tiene un solo Dios, es Jehová de la Biblia, que respetan a su mamá o papá, honran a ellos, que también respeten el día de reposo, que también no asesinan, no mienten, no practican esa cosa por lo menos, no roban. Esos son malhechores. Y podemos considerar que él castigó a ellos, como dice aquí, son castigando los malhechores, porque él consideró a los cristianos como malhechores. Pasó lo mismo bajo Lenin en la Unión Soviética, que he leído recién en la Voz Bautista, una publicación en Chile que es muy interesante,
en 1926, 27, por ahí, a un comentario salió en La Voz Bautista, una noticia del mundo, que después de la revolución rusa comunista en 1917, había 80,000 bautistas. Bautistas nosotros somos evangélicos más sencillos, usamos solamente la Biblia, sin otros ritos, sin otros dogma, etcétera, para servir al Señor. Nuestros cultos son muy sencillos. Tenemos la predicación, tenemos la oración, tenemos la alabanza, cánticos para el Señor, y la comunión, las ordenanzas de la Santa Cena y también del bautismo. Solamente lo que contiene o está regulado por la Biblia. La Biblia regula nuestro culto. Es lo más sencillo. Entonces, ellos estaban allá en Rusia en 80,000 personas. Después de comenzar la persecución contra la iglesia ortodoxa allá en Rusia, y también, los bautistas fueron favorecidos por los comunistas pensando que fueran fácilmente manipulados por los comunistas, dejado por un rato, pero después de escuchar que esas personas estaban muy fieles a su fe, no estaban a favor del comunismo, comenzó a perseguirlos y ponerlos en Siberia y castigarlos, y crecieron ellos de tener 5 millones de personas bautistas en Rusia en 1926, más o menos, por ahí, 10 años después. Un crecimiento como una explosión allá en Rusia. El mismo que pasó en el primer siglo con yo creo, son bautistas, perseguidos por Nerón y los demás allá, causando un enorme crecimiento de creyentes en la sociedad. La persecución tiene ese efecto, especialmente con bautistas. Entonces, en este aspecto, podemos ver que también había una consideración de bautistas como malos. Y Lenin y después Stalin odiaban completamente a bautistas y cristianos y comenzó a perseguirlos más, igual como Nerón. Estos fueron personas no recompensadas bien por el Estado. Recibieron un castigo grande, enorme del Estado. Y desde entonces los bautistas históricamente han sido muy, muy sospechosos del Estado. Y a veces, algunos como yo, bautistas, creen que el Estado es por naturaleza satánica, que no es algo bueno para nada en términos de lo que Dios dice. Pero, profesor Cohen o Dr. Cohen, ¿cómo puede decir eso cuando dice sométese a toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios? Entonces está ordenado por Dios. Y también Pedro dice lo mismo. Por causa de eso, sométese a toda institución humana, ya que sea el rey como superior y los gobernadores como por él enviados para castigar de los malhechores que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar con ignorancia de los hombres. Entonces, sí, estamos de acuerdo. No es tan difícil para nosotros decir eso, porque especialmente para personas calvinistas, nosotros no tenemos ningún problema con la ordenanza del Señor, la ordenación del Señor. Dios ha ordenado Satanás. Satanás no es un ser libre que puede hacer lo que él quiere fuera del control del Señor. Dios creó a Satanás y ordenó a Satanás hacer lo que él quiere hacer completamente. Y podemos ver eso también brevemente voy a ver en Isaías capítulo 45, versículo 7, si no me equivoco. Eso es lo que dice Dios en Isaías 45, versículo 7, hablando de Jehová. O puedo comenzar el versículo 6. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo el que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. Dios es soberano y Él hace todas las cosas, incluyendo hasta la cosa adversa en la vida. Él es responsable por eso, incluso cuando Él usa a Satanás para cumplirlo.
Entonces, la idea que el Estado puede ser ordenado por Señor y ser malvado o malo delante del Señor no es algo que es inconcebible para las Escrituras. Al revés, tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento donde Dios usó Darías, Nabucodonosor, Ciro y otros muy malvados reyes para cumplir su objetivo. Tenemos ejemplos de eso. Y el Proverbios dice que el corazón del rey está en la mano del Señor y él puede cambiarlo o ponerlo como él quiere para servir al Señor. Entonces, el hecho que está ordenado por el Señor no significa que es necesariamente bueno. Entonces, la interpretación bautista histórico, a mi modo de ver, es que están equivocados los modernos hoy día, que el Estado está allá ordenado por el Señor en la misma manera que Satanás está ordenado por el Señor, y ellos usan su espada, su manera de castigar, a lo que ellos definen como malos, y recompensan lo que ellos han definido como son buenos, que normalmente es al revés de lo que Dios dice. Muchas veces tenemos la confusión, especialmente estadounidenses, habiendo tenido un estado muy, muy benigno relativamente a los otros en la historia, que nuestro estado en Estados Unidos es diferente que los estados en otros países. Entonces, Dios está con el estado en Estados Unidos en una forma que es diferente. Y ese estado es bueno. Nosotros podemos confiar en ellos y ellos realmente van a castigar los malhechores según Dios, y los que Dios dice que son buenos van a recompensar o premiar a ellos. Una persona que sabe un poco más sobre la historia de Estados Unidos y las funciones de su gobierno no va a estar de acuerdo, pero podemos entender que después de la revolución contra Inglaterra, que puede ser una interpretación y una razón por qué los americanos se equivocan tanto en interpretar este pasaje, porque el hecho de la revolución en Estados Unidos fue fantástico para el evangelio, no hay ninguna duda. Bautistas ha prosperado de una forma y otras religiones también en una forma impresionante después. Y ese es otro tema, en algún momento vamos a tocar eso. Pero los fundadores de Estados Unidos bautistas como John Hart o John Leland o Isaac Backus no creyeron esta idea que el Estado es de Sam Waldron y los demás bautistas hoy día, que está ordenado por el Señor y para hacerlo bien en términos de lo que Dios dice bien. Por esa razón tenemos que ser leal a Inglaterra. No podemos revoltarnos o hacer una revolución contra ellos por algo como impuestos, por ejemplo. Imposible, no podemos. Fue pecaminoso y solamente salieron allá de este gran pecado como salimos de muchos otros pecados, como Abraham mintiendo sobre su esposa en Egipto. Dios bendició a Abraham a pesar del hecho que pecó. Esa es la idea de Sam Waldron y los demás. No, puede ser al revés. Y vamos a buscar todo el consejo de Dios semana por semana y para considerar lo que dice las otras escrituras sobre este pasaje, para interpretarlo. Recuerda la hermenéutica protestante y de bautistas también, es que necesitamos interpretar la Biblia con otro pasaje de la Biblia es su mejor intérprete. Nosotros podemos ver todo el consejo de Dios que trata con el Estado y políticas públicas y formar nuestras conclusiones sobre eso. Vamos a encontrar, por ejemplo, lo que yo resume en ese libro de nuevo, Biblia de Estado, que también está resumido un poco en el otro libro mío, que si contamos todas las menciones del Estado en la Biblia, si contamos todos los reinados o reinos que existía allá y sus actos, dos políticas públicas. Una política pública es un acto del Estado. Y necesitamos aclarar eso también, porque hay distintos tipos de políticas públicas. Algunas son reactivas, otras proactivas, otras son de provisión ineficiente de bienes del mercado. Pero son todas acciones del Estado. Entonces, cuando consideramos las acciones del Estado en la Biblia, interesantemente, por lo menos, por mínimo, más de cerca de 91% de todos los actos son en contra de Dios, contra su iglesia o contra su pueblo Israel, la iglesia del Antiguo Testamento. No está a favor del Señor, en el 90% de los casos.
con la excepción es cuando incluimos la teocracia de Judá. Cuando estamos incluyendo eso, los reinos allá, los reyes, perdón, allá, la mitad de ellos son más o menos bien. No sé si vamos a decir que Ezequías, por ejemplo, o incluso Salomón fueron muy buenos, muy pecaminosos. Lo que David hizo, siendo el amigo y amado del Señor, a Urias, a Betsabé y los de, no es muy bueno, no fue un rey perfecto para nada. Pero puede ser que está incluido entre los buenos, la mitad de los reyes allá en Judá, especialmente, incluyendo David, antes de la división de los reinados de norte y sur. Salomón también, muy cuestionable, su hijo, pero en todo caso, si incluimos ellos, la mitad de Judá, David, Salomón y la mitad de los reyes de Judá, el porcentaje baja a 67% de todos los reyes y actos y políticas públicas en la Biblia siendo malo, según lo que Dios dice que es malo. Entonces tenemos en la Biblia misma la historia que indica que el Estado no es tan bueno, no tiene sentido interpretar Pablo y Pedro en Romanos 13 y 1 de Pedro 2 para decir que, mira, yo creo que tenemos un buen Estado aquí que está aquí para ayudar a los creyentes, instalar el reino del Señor aquí para castigar los malhechores, etc. Eso no tiene mucho sentido, según la Biblia solo. Además, recuerda que esas Biblias fueron traducidas por personas viviendo bajo reinados muy crueles. Y por esa razón salió en la Confesión de Fe también de 1689 una copia efectivamente de la Confesión de Westminster sobre las políticas públicas, que no existía en la Confesión de 1644. Es para que ellos no tenían libertad. Bautistas estaban sufriendo bajo anglicanos y bajo luteranos y otros en otra parte de Europa, y es posible, la confesión estaba hecho así para hacer un tratado de paz con el Estado, y nadie realmente creía, incluso cuando se escribieron eso en 1667, que el Estado iba a dejarlo en paz. Cuando la paz vino en 1689, ¿realmente vamos a creer que ellos van a dejarlos en paz? Juan Bunyan, nuestro gran predicador bautista, estaba en cárcel 12 años, no tantos años atrás, por no pedir licencia para predicar el Evangelio. ¿No van a perseguirnos? ¿A cuántos de nuestros hermanos han sido ahogados en el Danubio y en otros ríos de Europa? ¿Cuántos fueron quemados a la hoguera en Europa? Hermanos nuestros, estamos hablando de miles y miles de personas perseguidas por los estados. Pero puede ser que está incluyendo en nuestra confesión de fe de la época solamente para hacer un intento de decir que el Estado, no vamos a molestar a nadie, vamos a dar el derecho divino que tú tienes para reinar aquí en ese lugar. Esa doctrina que hoy es revitalizado bajo personas como Sam Waldron y otros, que el Estado es divino y tiene derecho de hacer lo que quiere, es una idea que ha sido popular en la historia, pero yo creo que no puede estar apoyado, sostenido en las Escrituras. Esa es la diferencia, ese es el gran problema cuando estamos estudiando y considerando todo eso. La historia no decía en Chile, cabe de junta, es la palabra, no cabe de junta con... no pega ni junta, no junta ni pega. Junta ni pega. Es un modismo aquí, con la historia. Esa idea de la Biblia y lo que vimos en la historia no puede ser así. La única interpretación que tiene sentido es lo que he explicado. Es sencillo. Es solamente que el gobierno interpreta o define lo que es bien y lo que es mal. El gobierno, el Estado, es mejor decir Estado porque técnicamente hay una diferencia entre gobierno y Estado, pero ellos están definiendo o poniendo la definición o significado de bien y mal. Y eso es algo muy importante entender para nuestra primera lección.
No sé si algunas personas, tenemos algunas que están escuchando en toda parte de Chile ahora y otros van a estar en la grabación, yo sé, pero si alguien tiene alguna pregunta sobre esa parte más básica, o por ejemplo, si no está convencido, que si realmente cree que Pablo está hablando de Nerón como una persona que ayudó al reinado del Señor, escribe tu pregunta mientras que cierro con mis últimos comentarios. Yo puedo seguir por 6, 7, 8 horas hablando del mismo tema. No estoy usando ni bosquejo. He pensado mucho en eso antes, pero yo creo que es mucho para asimilar en una sola sesión. Necesitamos máximo 1 hora y media para ese tipo de tema. Entonces, mi intención es terminar antes de eso. Pero si tiene alguna pregunta o consulta ahora, escríbalo en el texto allá y podemos conversarlo, esta idea que tiene. Para nosotros en el Partido Independencia en Chile, es muy importante captar la mente de evangélicos porque nosotros por naturaleza somos anti-estados. Nosotros somos como John Leland en Estados Unidos, he mencionado antes, que ve la maldad del Estado, no solamente de la izquierda, aunque eso es lo peor, comunistas, sino por otro lado, la corrupción que está supuestamente en la derecha, como bajo Piñera ahora, que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos es justo para el mundo, donde los empresarios, los grandes empresarios pueden usar el Estado para aprovechar a otras personas. No confiamos en el Estado en la misma manera que Pablo y los apóstoles y Jesús mismo confiaron en el Estado. Por muchos siglos después de llegar a esta idea de derecho divino de los reyes, los estados, las religiones no bautistas intentaron de vincularse con estados. Incluso las colonias de Gran Bretaña, en los estados, lo que iba a ser los Estados Unidos, las colonias de Gran Bretaña, fueron personas religiosas que huyeron de Europa, específicamente de Inglaterra, pero también de Holanda, y algunos más llegaron de Alemania y otras partes, para instalarse en el nuevo mundo y tener su propia religión estatal y establecer allá una religión nueva, que no fue anglicano, presbiteriano, luterano, etc., donde podían practicar y perseguir los que no cumplieran con sus normas. Por ejemplo, en el estado de Virginia, lleno de anglicanos, fue una colonia anglicana. Una persona estaba obligado por el Estado, como Calvino hizo en Ginebra, en Suiza, obligado por el Estado a asistir al culto para respetar el día de reposo. Además, tenía que ser una iglesia anglicana. Otras religiones, la práctica de otras religiones no fue permitido. En Massachusetts azotaron famosamente a Obadiah Holmes públicamente porque tiene estudio bíblico en su casa con otras personas, en una casa, no su casa, en una casa con otras personas. Y en Virginia fue igual, esto fue lo que pasó. Una persona que no asistió a la iglesia anglicana estaba castigado por ser esclavizado 1 semana. Y si pasó la segunda vez, estaba esclavizado, tratado como un esclavo negro por 1 mes. Y después de eso, en la tercera violación, esclavizado por 365 días. Acá tenemos una pregunta de Mauricio Javier. Ok. Dice... Espera. Mauricio, vamos a... Creo que igual se escucha bien. Podemos entender entonces que necesitamos seguir los gobiernos siempre que cumplan las leyes cristianas. Creo que él es un cristiano que está haciendo su pregunta. Pero no entiendo. Dice, podemos entender entonces que necesitamos seguir a los gobiernos siempre que cumplan las leyes cristianas. Eso bueno, nada que ver, de verdad. Es una buena pregunta. La escritura es bien claro. Nosotros tenemos la obligación de someternos al gobierno. Y más adelante en Romanos 13 dice que tenemos que pagar los impuestos. Pero pagamos como Jesús pagó el impuesto. Cuando le preguntó a Pedro, por ejemplo, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Y Pedro respondió realmente en forma ignorante, sí. Pero Jesús sabía que tenía que pagar, según ellos, y no estaba preocupado por no declarar sus impuestos. Pero llegando al punto de presión, Jesús le dijo, ya,
echa tu anzuelo allá en el lago, o el mar de Galileo, el gran lago, y cuando sale el primer pez, había en su boca, habrá en su boca una moneda, y usa esa moneda para pagar para ti y para mí este impuesto. ¿Para qué? ¿Qué dice Jesús? Para que no les ofendamos. Y para no molestar al Estado. La actitud que un cristiano que tiene que tener, Mauricio, es obedecer a todo y hacer, someternos a ellos en todo, generalmente hasta el punto de pagar impuestos, que para nosotros como libertarios es un robo. Ellos están robándonos involuntariamente. Esa es nuestra actitud normal porque nosotros no estamos aquí para contestar el diablo y sus minions como los estados y religiones falsas de esta forma. No estamos aquí para predicar el evangelio, para equipar a los santos, ser más santos y mejores para nuestras vidas. Sin embargo, vamos a encontrar otros pasajes en la escritura que justifica de vez en cuando nosotros podemos tener una revolución en contra de los estados, cuando tenemos la oportunidad de estar más libres. Ese sale en 1 Corintios 7, 20 a 26, el mismo como la esclavitud. También tiene un momento, y después Patricio tiene una pregunta también. Nosotros podemos ver que el Estado no tiene derecho de definir qué es un pecado. Yo conozco pastores en Estados Unidos que ha excomulgado personas por tener tantas violaciones o infracciones de las reglas de tráfico que no llega a disculparle con detenido completamente o está excediendo la velocidad dictada por el Estado. No podemos decir y concluir solamente porque el gobierno o el Estado ha decretado una legislación o decreto que es pecaminoso para nosotros no cumplir. Nosotros cumplimos porque es pragmático para nosotros hacerlo. No queremos estar multados por el Estado, molestados por el Estado. Nuestra meta es vivir en paz, como Pablo dice en 1 Timoteo 2. Esa es nuestra meta, piadosamente, tranquilamente en paz. Entonces, si tenemos que pagar un poco, respetar límites de velocidad o restricciones de velocidad, lo vamos a hacer, ¿ok? Pero eso no significa que si pasamos, estamos en 122 en vez de 120 kilómetros por hora, hemos pecado. No, eso no significa eso. Pero obedecemos porque es pragmático o practical hacerlo. Sí, Patricio. Ya. Como quería hacer como un alcance, que el propósito del video de hoy día era más que nada tratar de más enfocado principalmente a personas que son cristianas, principalmente evangélicos, también puede ser católicos, para poder darle una perspectiva diferente o educarlo un poquito eh, respecto a cómo compatibilizar el cristianismo con las ideas libertarias, porque acá en Chile se ignora un poco eso. Entonces, de repente, con todo lo que se ha conversado ahora, algunas personas que quizás no son muy cercanas al cristianismo, que son ateos, no practican ninguna religión, como que se pueden marear un poquito con tantos versículos, nombres, o no conocen. Entonces, básicamente lo que usted resumió apunta con lo que ha expuesto es que esos versículos de la Biblia que salen en el Nuevo Testamento que le dicen a las personas que tienen que someterse y a los reyes del mundo y todo eso, es más que nada no como una ordenanza de ser piadoso o para estar cumpliendo como algo así de Dios como una buena obra, sino es algo pragmático que Dios les dice a la gente que lo sigue él para que no tengan problemas con los reyes malos, porque como los reyes son por lo general de naturaleza corrupta, los estados, entonces para que los cristianos puedan vivir un poquito más en paz en la tierra, él les da ese consejo de hacer como la vista gorda al final, ¿no es cierto? Sí. Básicamente apunta a eso. Pero también hay otros pasajes de la Biblia que apuntan a que si tienen la oportunidad de salirse del yugo de alguna persona que lo está oprimiendo, hacerlo. E incluso también
les dice que tengan un arma para defenderse de la gente mala que quiere hacerle daño. O sea, básicamente es, Dios te da estos consejos para que tú puedas estar en paz un poco, porque siempre va a haber un estado molestándote, entonces de repente como que conviene hacerse el loco, como se dice aquí. Pero también si existe la posibilidad de salirse de eso, tomarla. Básicamente eso. Porque aquí mucha gente cuando lee esos versículos evangélicos aquí en Chile, leen esos versículos, lo toman como que no, es como piadoso estar sometido a los gobiernos, porque te hace más santo. Eso es como lo más, el enfoque que se le da acá. Y no es correcto. Claro. Gracias por este comentario. Bien hecho. Estoy de acuerdo. Esa es la idea. Mira, en términos de Partido Libertario, es importante que ateos reconozcan el hecho que se debe el liberalismo, el libertarismo, por ejemplo, específicamente bautistas históricamente en Estados Unidos y bautistas que influyeron a John Locke, porque John Locke fue influido por bautistas White or Smith y Helwys allá en Holanda. Y Thomas Jefferson obtuvo su idea de democracia que puso en en la idea de la Constitución, su concepto de gobierno nuevo en Estados Unidos, de los bautistas, de visitar los bautistas, no de pensar sobre los ateos y su supuesta democracia en el pasado. Hay un vínculo importante que incluso hace un ateo tiene que apreciar, que es importante saber que nuestra base, la idea de libertad, existe porque este libro habla de la libertad, De hecho, que en Estados Unidos, la gente en la revolución contra Inglaterra usó mucho este versículo que para nosotros hoy día, incluso yo no entiendo exactamente por qué, excepto la palabra libertad está allá. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo creo que se está hablando más sobre la salvación y no estar bajo la ley de Moisés, pero ellos usan eso, los bautistas aplicó eso también a los estados, y nosotros estamos para ser libres, como Jesús dijo en el mismo pasaje mencionado antes sobre el anzuelo, el pez y la moneda, que si aquí ¿quién cobra a los reyes del mundo el tributo, el impuesto? A los hijos o a los extranjeros, y a los extranjeros. Y entonces Jesús dijo que entonces los hijos como nosotros somos libres. Y ser libre, la idea libertaria, es un concepto bíblico. Y nosotros tenemos libertarismo y la idea libertaria generalmente a causa de la Biblia y a causa del cristianismo. No existe en otras sociedades del Oriente, ni tampoco bajo musulmanes, bajo paganos, bajo animistas. En otras culturas no existe este concepto. Por naturaleza, está importado por misioneros bautistas y otros protestantes que ahora han rechazado esta idea de Virginia que tenían en la colonia ya y de congregacionalistas, etc. Aceptaron la libertad religiosa como principio fundamental en el mundo. Ahora estamos perdiendo, erosionando esa idea un poco con lo que es políticamente correcto. Entonces, tenemos otra creencia, otro tipo de religión izquierdista que está afectando a nosotros, de nuevo, los libertarios por otro lado. Eso incluye toda esa identidad de género y cosas raras que se ve en el mundo hoy en día. El punto es, si queremos una sociedad libre, de nuevo, libertaria, una sociedad libertaria, donde se permite a personas practicar lo que quieren, hasta el punto de no ser violentos o agresores a otros. Y además tenemos la posibilidad de permitir personas creer lo que quieren creer, incluso si ellos quieren adorar a Alá o Satanás o cualquier cosa. Nosotros, especialmente bautistas, tenemos que decir que eso está bien. Si nos dejan paz nosotros, para que nosotros podamos reproducirnos como bautistas en nuestro evangelismo, estamos contentos. Y nosotros vamos a ir a los mismos libertarios ateos y
intentar persuadir por persuasión sin Estado para que ellos tengan la vida eterna y para que ellos se arrepienten de sus pecados. Nosotros no estamos con miedo que hay un pecador en este mundo. Nosotros somos como Pablo viendo que hay gente pecaminosa, que es homosexual, que es transgénero, que es, no sé, cualquier otro pecado, adúltero, mentiroso, chismedor, etc. Nosotros vemos eso como un campo de mies, un campo que nosotros podemos cosechar almas. Y no es por el Estado, ese es el punto. No queremos poner estados allá para ayudarnos, forzar a la gente a ser moral o asistir a la iglesia en forma involuntaria. Nosotros no queremos eso. Estamos felices como bautistas, como evangélicos generalmente, de tener una sociedad libertaria. Y eso es importante para lo que los ateos saben estos temas. Es muy importante. ¿Para qué? Porque en ese país, como Chile y en otros, una gran cantidad de personas votantes van a llegar a nuestros rangos libertarios por esos grupos religiosos. Es mucho más fácil convencer, como compartir este video hoy día o compartir con su propio conocimiento ahora a esos evangélicos que es un error creer en este derecho divino de los reyes. Eso es ridículo, eso es algo absurdo que no tiene nada que ver realmente con las escrituras y deberían ser libertarios ellos. Y ustedes como no creyentes pueden ayudar a esos creyentes a entender eso de la Biblia. O pueden pasar ese video a ellos y ellos pueden escuchar a mí, esa serie. Vamos a seguir con muchos más versículos para darle más conocimiento de la Biblia, donde explícitamente dice, como algo que he mencionado y también Patricio, sobre la manera de conducirnos en el mundo, especialmente confrontando el Estado. Vamos a hablar también sobre la naturaleza del Estado, que sigue claramente en los evangelios, la tentación de Cristo específicamente, y Apocalipsis capítulo 13, y Daniel capítulo 6, y en otras partes. Vamos a seguir todo el consejo de Dios para demostrar claramente que la Biblia y Dios y Jesús tienen una perspectiva libertaria, completamente libertaria, y convenciendo a esas personas de eso, tenemos nuevos miembros del Partido de Independencia y podemos trabajar juntos y para adelantar nuestra perspectiva contra el gran amenaza hoy día, que es el comunismo. El comunismo es el peor, más que cualquier otra doctrina hoy día, creo que ese es el peor, más violento, especialmente en Chile. Y la otra, culturalmente, es esa idea de ser políticamente correcta. Ese también es muy, muy malo y tiene otros aspectos que son, ¿cómo se llama la parte de pulpo? Tentáculos, que son malos, como ecología radical, como darwinismo mismo puede ser un enemigo en ese sentido de lo que estamos hablando, el feminismo radical. Esas ideas son contrarios de la Biblia, contrarios del plan del Señor, pero forma parte de ser políticamente correcto, una filosofía materialista, moderno, que hemos visto en el mundo hoy día, muy poderoso, una religión contra o contraria a la religión de la Biblia. Y nosotros como libertarios podemos cultivar, cosechar mucha gente religiosa que no está bien instruido sobre la política pública. Muchos de ellos son ignorantes sobre eso, no han estudiado mucho eso. Sus pastores evitan, no saben sus pastores, pero evitan también de hablar mucho de políticas públicas. Y lo peor, muchas veces se permite en sus rangos como miembros comunistas, se permite en su rango la idea de esparcir literatura para votar por socialistas. Que eso no puede ser, pero son fáciles para educar, porque tú puedes mostrar ese libro que ellos respetan. Supuestamente son creyentes, respetan eso. Y puedes mostrarle, porque ellos necesitan ser libertarios y no estatistas, personas que siguen el Estado. Entonces, por esa razón es valioso para todos. No solamente la enseñanza para ustedes cristianos escuchando el mensaje hoy día, esa escuela dominical efectivamente, sino los que no son creyentes, que quieren atraer personas fácilmente a ser libertarios. Yo creo que es más fácil convencer a un bautista, por ejemplo, de ser libertario, especialmente hablando de su historia de persecuciones, que un ateo que tiende a ser, por ejemplo, un comunista.
Y muy difícil para nosotros convertir comunistas. Pasa, pero es muy complicado porque ellos tienen una forma, una cosmovisión que es diametralmente opuesto a lo que es la cristianidad o cristianismo. Bueno, con eso yo no tengo nada más de decir hoy día. La próxima, en 2 semanas más vamos a tener a la misma hora en vivo otro segmento de eso, o episodio puede ser de eso, hablando más sobre el tema. Y espero que ustedes puedan revisar este mismo video para entender bien la idea, la enseñanza de la Biblia, de lo que he pasado como un fondo de todo el estudio. Y la próxima vez vamos a estudiar más escrituras y entender mejor lo que dice la Biblia sobre las políticas públicas. También yo voy a definir para ustedes qué es una política pública, mejor. Entonces yo creo que en 4 o 5 sesiones podemos tener bien la teología y la política pública y después podemos comenzar con algunas aplicaciones a nuestras vidas prácticos. Hoy día en Chile o puede ser en Estados Unidos o otra parte de Sudamérica o el resto del mundo que sería muy útil para todos, ¿ok? Ese es el programa, entonces hasta la próxima vez, en 2 semanas más, sea preparado y traiga más gente, por favor, mande ese mismo video a ellos para que ellos puedan aprender y podemos esparcir las ideas a través de Chile, a través del resto de América Latina. Yo sé que tenemos personas en Venezuela también, pobrecitos, sufriendo bajo comunistas. Ustedes saben ahora la importancia de políticas públicas, ¿no es cierto? El chileno, el norteamericano, no tanto todavía, pero después de sufrir con comunistas un rato, es bien claro lo que estoy diciendo yo es correcto, no lo que Sam Waldron y los demás están diciendo. Bueno, con eso voy a terminar. Muchas gracias por escuchar hoy día. Nos vemos a la próxima sesión. ¿Alguna palabra más? Ya, ok. Bueno, esta fue la primera transmisión en vivo que sería de los días domingos en que Mr. John hace un análisis más enfocado desde una perspectiva más religiosa. Y la temática que vamos a ir teniendo durante las semanas que vienen es que los días sábados Mr. John va a tocar el tema del libertarianismo, del libertario, desde un punto de vista más secular, ¿no es cierto? Y después los días domingos él va a hacerlo desde un punto de vista más religioso. Lo que pasa es que Mr. John domina muchos temas y además él es una persona cristiana bautista, entonces la idea es que con el conocimiento que él tiene sobre economía, políticas públicas, él es doctor en políticas públicas, él pueda enlazarlo con el tema cristiano, por eso en los días domingos él va a hacer eso. Para algunas personas que de repente lo puede marear un poco, que no son cristianos, son ateos, y cuando él se refiere a muchas cosas de la Biblia se pueden marear un poco porque no lo conocen. Y la intención es que con lo que él expone, él pueda como llegar a personas que son cristianas. Esa es la idea, porque como él dice, es mucho más fácil convencer a personas cristianas de venirse a nuestro lado que a una persona que es más comunista radical. La idea es eso. Él viene de una escuela, por así decirlo, estadounidense, de cristianos que viene desde la época de la independencia de Estados Unidos, que ellos eran cristianos que tenían muy ligados dentro de ellos el concepto de la libertad y el libertarianismo. Entonces la idea de él es como redescubrir esas cosas de no los cristianos evangélicos, también puede ser católicos que hay acá en Chile que ignoran mucho de eso. Entonces la idea es que si tú no eres creyente, cristiano o eres ateo, cualquier cosa, la idea es que te sirva a ti para de repente si tienes un amigo cristiano, decirle, mira, parece que no tienes que ser tan servil al Estado, no porque seas cristiano vas a someterte con todo lo que te diga el Estado, incluso puedes tener armas. Allá en Estados Unidos los cristianos tienen armas, ¿no es cierto? Entonces, o también que ustedes inviten a estos live a personas cristianas que conozcan para que se vayan interiorizando en el tema y así poder cambiar un poco la mentalidad de las personas cristianas que hay acá que de repente se quedan un poco al debe y así ir creciendo como libertario, ya sea libertario de las distintos, sean cristianos, también si tú eres ateo o practicas otra religión, la idea es que por lo menos estemos todos juntos en el tema de la lucha contra el Estado que quiere coartar nuestras libertades. Entonces,
Los días sábados vamos a hablar más de economía, impuestos, políticas públicas, cómo tener mejores políticas para abaratar costos, libre competencia, libre mercado, eso, algo así ya más duro de eso. Y los días domingos un enfoque más religioso para las personas que son cristianas, que les interese también aprender, poder tener tranquilidad de que su fe no va en contra de una visión política que de repente les puede como causar un poco de incomodidad porque no se sienten seguros respecto a lo que la Biblia pueda decir, a la posición que podrían tener. También la historia. Claro, para que aquí hay muchos cristianos que son socialistas, así que eso está mal. Así que la idea es que ellos entiendan estas ideas para que dejen de tener una visión tan socialista. La gente puede ayudar, solamente esparcir el video ahora. Ajá. Si tiene la grabación del video, mándalo a otras personas. Mándalo el video. Y eso va a atraer mucho interés y podemos conversarlo en forma más masiva. Estamos comenzando ahora, pero yo creo que podemos tener mucha más gente involucrada. Ajá. Y eso, Su tarea, dile eso. eso le encarga Mr. John. Y también vamos a estar de a poco mejorando el contenido, quizá subiendo resúmenes de lo que se habló en los live para poder tener una forma más, o sea, después mandar así como una cápsula más, más sumarizada para que ir al hueso de las ideas que se hablaron durante los live y así también nos puede mandar ideas de cómo ir mejorando. Pero la idea es que esto sean como una escuela para irse formando, porque hay que aprovechar a Mr. John. Mr. John es un gran profesor, domina muchos temas y él nos puede enseñar a todos nosotros muchas cosas para poder combatir la idea de la gente de izquierda, ya sea en cualquier cosa, cuando te quieran pillar en economía, en políticas públicas o incluso si te encuentras una persona religiosa que es izquierdista, Mr. John tiene muchas respuestas para uno obtener el conocimiento de cómo para poder responder a las personas. Y bueno, eso, nos estamos despidiendo. Espero que hayan disfrutado otra clase de Mr. John y los esperamos las próximas semanas. Vamos a estarles avisando. Compartan la página con sus amigos y que tengan una buena semana. Buenos deseos para todos y nos vemos. Adiós. Despídase. Adiós. Chao, chao.